En lo más profundo de la mitología griega, en un lugar donde la luz del sol jamás penetra, se encuentra el inframundo, el reino que Hades gobierna con mano fría y serena. Pero incluso este lugar necesita protección, pues su equilibrio es frágil. Allí es donde la figura de Cerbero, el guardián de las puertas, toma un protagonismo que supera al de cualquier otra criatura. No solo era un guardián, sino una pesadilla viviente, una manifestación de los terrores más oscuros de la humanidad. Desde el momento de su nacimiento, Cerbero no conoció el amor ni la bondad. Nacido de Tifón, una fuerza caótica que buscaba derrocar a los dioses, y de Equidna, una criatura que representaba el caos de la naturaleza, su vida fue moldeada por la oscuridad. Su hogar estaba en las cavernas del Tártaro, el rincón más profundo y aterrador del inframundo. Cerbero no fue un cachorro común. Incluso de pequeño, su presencia aterrorizaba a cualquier ser que se cruzara en su camino. Las otras criaturas monstruosas que habitaban el Tártaro, como la hidra y el león de Nemea, se mantenían alejadas de él. Se decía que sus 3 cabezas eran independientes, cada una con una personalidad propia. Una era feroz y violenta, la segunda astuta y observadora, y la tercera, curiosamente, parecía lamentar su propia existencia, emitiendo aullidos que resonaban como lamentos por su destino. Equidna lo entrenó para ser implacable. Le enseñó a cazar, a rastrear y a ser despiadado. Pero Tifón fue quien le inculcó su propósito, proteger lo que no debía ser perturbado. Eres el límite entre los vivos y los muertos, le decía su padre, y nadie debe cruzarlo sin pagar el precio. Cuando Cerbero alcanzó la madurez, Hades lo reclamó para cumplir su propósito. En ese momento, el inframundo estaba en caos. Las almas escapaban y deambulaban entre los mortales, causando disturbios y desorden. Hades, cansado de este descontrol, necesitaba un guardián que no conociera el miedo ni la compasión. Fue entonces cuando Cerbero fue llevado a las puertas del reino. Las puertas del inframundo no eran simples barreras físicas. Eran portales envueltos en sombras, rodeadas de un río de almas errantes que intentaban entrar o escapar. Cerbero tomó su lugar allí, su colosal figura proyectando sombras que parecían tener vida propia. Cada vez que una alma intentaba cruzar sin permiso, Cerbero intervenía. Con un rugido que hacía temblar la tierra, atacaba, y las almas eran devoradas por sus fauces, destinadas a permanecer en su estómago por toda la eternidad, un lugar donde el tiempo no existía y el sufrimiento era perpetuo. Las historias de Cerbero comenzaron a llegar al mundo de los vivos. Los viajeros nocturnos decían haber visto su sombra proyectada en las aguas del río Estigia, a pesar de estar lejos de las puertas del inframundo. Los ancianos advertían a los jóvenes que no hablaran de él en voz alta, pues se creía que su nombre invocaba su atención. Incluso los más valientes guerreros preferían evitar los lugares donde se decía que su presencia podía sentirse. Las 3 cabezas de Cerbero no eran solo una herramienta de destrucción, sino también de vigilancia. Mientras una dormía, las otras 2 permanecían despiertas, alerta a cualquier movimiento. Se decía que podía ver tanto a los vivos como a los muertos, y que aquellos que lo miraban directamente a los ojos eran consumidos por visiones de su propia muerte. Estas visiones eran tan vívidas que muchos perdían la cordura antes de siquiera acercarse a las puertas del inframundo. A pesar de ser un guardián, Cerbero no era una simple máquina de vigilancia. Había algo más profundo y aterrador en su existencia, un tormento interno. Encadenado al inframundo por toda la eternidad, nunca conocería la libertad. Cada día, veía pasar a las almas, escuchaba sus lamentos, sus arrepentimientos, sus súplicas. Aunque no era humano, parecía comprender el dolor que las rodeaba. En las noches más oscuras del inframundo, cuando incluso las sombras parecían desaparecer, Cerbero aullaba. Sus 3 cabezas emitían un lamento que resonaba en todo el reino, un sonido tan desolador que incluso las almas más endurecidas se estremecían. Algunos dicen que estos aullidos eran su forma de pedir liberación, pero otros creen que era su manera de recordar al mundo que no había escapatoria de la muerte. El episodio más famoso de la historia de Cerbero ocurrió cuando Heracles descendió al inframundo como parte de sus 12 trabajos. Este héroe, hijo de Zeus y dotado de una fuerza sobrehumana, fue enviado a capturar a la bestia y llevarla a la superficie. Pero Hades, consciente del respeto que Heracles mostraba hacia los dioses, impuso una condición: no podía usar armas para someter a Cerbero. Cuando Heracles llegó a las puertas del inframundo, se enfrentó cara a cara con la criatura. Cerbero, con sus 3 cabezas gruñendo al unísono, lo atacó. El combate que siguió fue titánico. Heracles, con sus manos desnudas,
esquivó los colmillos venenosos y sujetó las cabezas de Cerbero, una por una, en una lucha desesperada. La batalla dejó heridas profundas en Cerbero, pero Heracles logró someterlo, llevándolo a la superficie. Sin embargo, el contacto con el mundo de los vivos enfureció a la criatura, que se retorció y aulló, llenando el aire con un hedor a muerte. Después de cumplir su tarea, Heracles lo devolvió al inframundo, pero las cicatrices de esa lucha quedaron grabadas en su cuerpo y en su espíritu.